que están conmigo en la cadena de oración que le hemos puesto Padres de Rodilla, Hijos de Pie. El viernes, en 15 días, nos volvemos a encontrar aquí a las 20 horas. Oramos. Señor, a tus pies nos ponemos. Hemos disfrutado, Señor, de esta presencia tuya, esta hermosura de poder estar delante de ti. Ahora, al abrir tu palabra, tú nos hables, nos guíes, nos inspires, me des la gracia de poder comunicar y también nos des la gracia de poder escuchar y recibir lo que tienes para nosotros. A tus pies nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me toca a mí presentar el tercer evangelio en nuestro orden bíblico, pero el segundo en cuanto a período de escrito. Lucas fue el segundo libro, aparentemente fue antes de Mateo, y ahí hay bastantes conjeturas. Algunos dicen que se escribió en el período de 58 al 65 y otros dicen que fue a partir del año 70. Así que es un poco incierto su fecha de inscripción. Pero la idea que tenemos a través de esta lectura del Nuevo Testamento juntos, fíjense en que no es un gran esfuerzo. Le hemos pedido apenas 2 capítulos de la Biblia por día. 2 capítulos de la Biblia por día. Si uno lo lee rápido, no lleva más de 15 minutos. Si uno se mete un poquito a leer un poquito más detenidamente, puede llevar media hora de lectura, de alimentarnos de la palabra del Señor. Por eso estamos entusiasmados y seguimos presentando. Hoy presentamos el tercero en orden, cuando todavía nos queda casi media semana de Mateo. Queremos estimular la lectura sistemática de las Escrituras y aprovechar esta tremenda bendición de poder tener a mano su palabra. Hoy está al alcance de todos. Hoy tenemos tantos recursos para recibir el consejo de Dios, para ser edificados, para ser transformados, para compartirlos a tantos que regalamos palabras, regalamos Nuevo Testamento. Hay tanta disponibilidad. No perdamos la oportunidad de sentarnos a los pies de la palabra estas semanas que estamos con la lectura del Nuevo Testamento. Hace unos años, ya bastante, estaba leyendo la palabra y caí en el Salmo 119. Me enamoré de ese salmo. Y en un momento de la lectura del salmo, estaba tratando de memorizarlo, y el Espíritu Santo me hace una pregunta, que la verdad me dejó boca abierta. El Espíritu Santo, yo estaba meditando en la palabra, y cuando llego al versículo 97 del Salmo 119, que dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y el Espíritu Santo se me metió en mi pensamiento y me dijo, ¿amás la palabra? Nunca me lo había puesto a pensar. Ya no era nuevo, hacía muchos años que estaba con el Señor. Yo rápidamente pensé, sí, es ella todo el día mi meditación. Y la pregunta siguió, no te pregunto si la meditas, te pregunto si la amás. Y yo dije, pero la aprendo, la leo todos los días, la aprendo de memoria, me toca enseñarla. No te pregunté eso, te pregunté si la amabas. Y la verdad, yo tendría que haber dicho, por supuesto. Pero no pude decirlo con absoluta convicción, como decía acá el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Por eso la leo y la medito todos los días. Me di cuenta que mucho había de responsabilidad, mucho había de disciplina, mucho había de una mente educada que sabía que tenía que leer la palabra todos los días y por supuesto que me deleitaba en la palabra. Pero de allí en más empecé a orar, Señor, que yo pueda tener esta misma expresión que tuvo el salmista en su corazón. La expresión esta, oh, es una interjección de admiración.
de impacto, de no saber cómo expresar ese shock, esa efervescencia que pasa por el corazón. Y él dijo, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Podemos decir lo mismo, hermano querido? Si el Señor te preguntara hoy, ¿amás mi palabra? ¿Qué le dirías? Por supuesto que Él ya sabe. Así que anhelamos llegar a tener ese fervor, ese deseo de no ver el momento en el día de apartar ratitos para ir a la palabra, para meditarla, para memorizarla. Cuando uno se acuesta, no ver la hora de levantarse para estar a sus pies, para tener comunión con Él a través de su palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y después pensaba en el consejo de Timoteo, o en la palabra de Timoteo, más que consejo, la declaración que él dice, toda la Escritura fue inspirada por Dios. El soplo de Dios estuvo en todos aquellos que escribieron. Y la palabra es útil para enseñar. Yo necesito ser enseñado. Para redarguir. Es una expresión como que uno va en un camino y se desvía, y el que redarguye lo vuelve a meter en la senda correcta. Yo necesito que el Espíritu Santo continuamente esté direccionando mis pasos en dirección correcta, esté volviendo a poner en la senda mis motivaciones, mis actitudes, mis pensamientos, mis gustos, mis deseos. También es útil para corregir, para instruir en el camino de justicia, con el propósito de que el discípulo, el hombre de Dios, llegue a ser maduro, llegue a estar totalmente capacitado, o como dice esta versión, perfecto, y esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice 2 de Timoteo 3. Eso buscamos, hermanos queridos, que podamos estar preparados, que podamos madurar, que podamos permitir que la palabra trabaje en nosotros y llegar a enamorarnos de las Escrituras, como dijo el salmista. Amén. Por eso insistimos, por eso trabajamos, le damos apuntes, repetimos en los grupos caseros, a través de las relaciones de discipulado, tenés que leerlo, dale, enamorate de la palabra, masticala, meditala, metela dentro del estómago y sacala, como hace la vaca con sus 4 estómagos, sacala, volver a masticar, metela, sacala, rumiala todo el día para sacar todo el contenido que ella tenga y todo lo que el Espíritu Santo quiera darte cada día. Llegamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 1 dice así. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, miren esta expresión, ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Otra versión dice, los que ya están arriba. Los primeros hermanos que todavía que ya no están, pero que ellos vieron. Ellos contaron, y yo trato de poner la historia en orden para corroborar todo eso. Y fueron ministros de la palabra. Dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con mucha diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales te has instruido. Lucas, desde el comienzo de su libro, de su escrito, que está hecho en 2 volúmenes, porque él también es el autor de Hechos, comienza y quiere resaltar claramente la finalidad de su evangelio. Miren, esto que van a empezar a leer es para que conozcan bien la verdad. Es para que no te desvíes, es para que no te confundas, es para que no se te mezclen las cosas del mundo y los principios con los de Dios. Es para que si por las dudas algo no está claro, este evangelio te oriente y te vuelva a poner en el camino para que conozcas bien la verdad. Lucas busca fortalecer, alimentar, consolidar, solidificar la fe de las comunidades a las que él se dirige, que eran las comunidades gentiles, principalmente.
Lucas fue un discípulo fiel e inseparable del apóstol Pablo. Se cree que se convierte, que es una segunda generación de discípulos. No fue apóstol. De los 4 que escribieron los evangelios, 2 fueron apóstoles y 2 no. Marcos fue el interlocutor de Pedro y se cree que Lucas el interlocutor de Pablo. Pablo, cuando ya está escribiendo su último tratado, así en 2 de Timoteo, dice en 2 de Timoteo 4:11, desde la cárcel romana, solo Lucas está conmigo. Lucas fue un fiel discípulo, inseparable compañero de viaje del apóstol Pablo, pero estuvo hasta los últimos días de la vida de Pablo junto a él. Solo Lucas persiste y está conmigo, dice allí el apóstol Pablo. Lucas era médico, asistente, compañero, muy cercano al apóstol Pablo. La contribución que él hace en cuanto a la fidelidad de los relatos es muy valiosa en términos de historia y geografía. Se llega a decir que Lucas fue uno de los principales escritores de aquellos tiempos. La historia registra que él murió a los 84 años, ya ancianito, grande. Para aquella época la gente moría mucho más joven. Soltero, no tuvo hijos. Y se cree que murió también martirizado, que fue colgado, que murió ahorcado en un lugar de Acaya, cuando ya había casi agotado su vida en servicio fiel al Señor. Lucas es el único escritor no judío, es un escritor gentil. Su nombre original era Loucas y se cree que nació en Antioquía de Siria, en un lugar cerca del mar Mediterráneo al norte de la tierra prometida. Ahí en Antioquía fue donde se estableció justamente la primera iglesia gentil. Y allí fue donde por primera vez se llamó a los discípulos despectivamente pequeños cristos. ¡Wow! Estos son tan parecidos a Jesús que son cristianos. Yo digo, qué honor que alguien diga, ¡ay, salí de acá, sos tan parecido a Jesús que me molestás! Yo le diría que me lo diga cada rato. En vez de ofenderme, sería un honor para mí que me lo digan así. Y así surgió esto que se dicen cristianos. Surgió allí en Antioquía. ¿Por qué se sabe que Lucas era médico? Porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, se refiere a él como el médico amado. Y algunos piensan que debido a la deteriorada salud del apóstol Pablo, Lucas era el que lo asistía. Y es interesante, cuando ustedes empiezan a leer el Evangelio, van a ver muchos datos que delatan el ojo de un médico, la mente de un médico. Por ejemplo, es el único que relata el nacimiento de Jesús. Y es contado desde el ángulo de María, los detalles del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, él habla de la circuncisión, habla de que había pañales, cosas de las cuales estaría interesado un médico. Describe la enfermedad de la suegra de Pedro. Mateo dice que tenía fiebre, pero Lucas da otro detalle y dice que tenía una fiebre muy alta. Y en el idioma que él escribió, la expresión que él usa era la expresión más corriente que usaban los médicos. Tenía un lenguaje así. De los milagros que registra su evangelio, es interesante, de los milagros que él registra, 5 de los 6 son milagros de sanidad. Qué interesante, ¿no? Generalmente los médicos son escépticos a todo lo que no sea la realidad. Y el Señor usa a un médico para hablar de la sobrenaturalidad de él. Era un historiador muy meticuloso, con muchos detalles, con mucha precisión. Lucas hace referencia en su evangelio a 32 países, 54 ciudades, 9 islas, sin cometer un solo error. Cuando toca la geografía, cuando se refiere a los líderes, a las culturas o a los eventos que acontecieron allí, es impecable en su relato. Después va corroborando la historia y los descubrimientos, todo lo que él dijo en su evangelio. También se dice que Lucas fue un viajero.
acompañó a Pablo, especialmente cuando él estaba navegando, cuando viaja de Troas a Filipos, de Filipos a Jerusalén, de Cesarea a Roma. Algunos de los mejores pasajes literarios de Lucas es cuando al final del libro de los Hechos él relata el naufragio de la costa de Malta. Se dice que llega a ser el libro, entre los historiadores, el libro más hermoso jamás escrito. Y no lo dicen solamente los cristianos, sino que lo dicen aquellos de su época, los que trascendieron su época y se dedicaban a escribir. Lucas también era un evangelista. La palabra salvación, junto con otras palabras relacionadas a la salvación, la usa muy reiteradamente en su evangelio. Es el más extenso, es el escritor más extenso del Nuevo Testamento. Entre Lucas y Hechos, él logra escribir el 25% de todo el Nuevo Testamento. Casi la cuarta parte del Evangelio es relatado por Lucas. Y es el Evangelio, ¿qué dije yo? Del Nuevo Testamento, perdón. Del Nuevo Testamento, la cuarta parte está escrita por Lucas. Y llega a ser, esto es un dato interesante, a pesar de que Mateo tiene más capítulos, aunque en los originales no había capítulos, más capítulos, Mateo tiene 28 y Lucas tiene 24, es más largo Lucas que Mateo. Tiene casi 80 versículos más, o sea que es el evangelio más largo. Y abarca más o menos 6 décadas y media de la historia, 65 años de la historia que arrancan desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta el primer encarcelamiento romano de Pablo. Es el periodo que abarca Lucas. Aunque sigue siendo una persona bastante desconocida. Solamente 3 veces se lo menciona en todas las Escrituras. Se hace conocido a través de su obra, porque tenemos el Evangelio de Lucas. Pero en el Nuevo Testamento solamente se lo menciona 3 veces. Lo menciona Pablo cuando escribe la epístola de Colosas, cuando dice que saluda al médico amado. Se lo aparece mencionado en Filemón, cuando dice que Lucas era uno de sus colaboradores. Y aparece en 2 de Timoteo, cuando ya Pablo está al final de sus días encarcelado, y él declara que solo Lucas estaba con él. Es un evangelio muy interesante porque tiene algunas cosas exclusivas que no lo tiene el resto de los evangelios. Y también, así como se acuerdan que Claudio nos contó que Mateo se dividía en 5 grandes sermones, Lucas también lo podemos dividir en 5 grandes partes. Por ejemplo, los primeros 30 años de su vida privada, donde se cuenta desde el nacimiento, cuando aparece en Lucas el anunciamiento de Juan el Bautista a través del ángel a Zacarías, y recorre los primeros 30 años del Señor hasta el capítulo 13. Hasta el capítulo 4, versículo 13. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9, comienza todo su ministerio en Galilea cuando él sale del desierto, después de esos días donde él se confrontó con Satanás al pasar esos 40 días de ayuno allí en el desierto. Es interesante que los evangelios relatan solamente 3 tentaciones, pero aparentemente, por lo que dicen los originales, él fue continuamente tentado en esos 40 días. Solamente reportan 3 como para dar una idea de aquellas tentaciones que tuvo, pero se dice que fue tentado constantemente por el diablo. Aprovechando su periodo de debilidad física, después de 40 días, imagínense cómo el cuerpo se va deteriorando, sin tomar agua, sin comer alimento. Y muchos autores dicen que el triunfo de Cristo en la cruz comenzó a gestarse allí, en la soledad del desierto, donde él se enfrenta cara a cara con el enemigo. El Espíritu Santo lo impulsa al desierto y él sale del desierto en el poder del Espíritu Santo, habiendo vencido con la palabra a Satanás. Allí se comienza a gestar la victoria de Cristo sobre
su enemigo y se consuma allí en la cruz. A partir del capítulo 4, la fama de Jesús comienza a crecer y se desarrolla todo su ministerio en Galilea. Comienza a predicar en las sinagogas, aparece el rechazo en Nazaret, empiezan a aparecer muchos milagros, los relatos de las sanidades, de la liberación de demonios, aparecen las parábolas y él anuncia su muerte y allí va al monte de la transfiguración, todo su ministerio de Galilea. A partir del capítulo 9 hasta el capítulo 19 relata el viaje a Jerusalén que él hace, donde su enseñanza empieza a ser mucho más ampliada y detallada, porque él sabía que había llegado el tiempo de su muerte, y dice la Biblia que puso su rostro como un pedernal y se dirigió al lugar donde iba a morir. La cuarta parte de este evangelio se puede dividir en los últimos días que él vivió allí en Jerusalén, a partir del capítulo 19 hasta el capítulo 23, donde aparece el complot para matarlo, donde aparece la traición de Judas, la negación de Pedro, está el relato de la crucifixión, de su muerte y de su sepultura. Y la última parte de este evangelio es en el capítulo 24, donde aparece el relato de su resurrección. Allí él se aparece a sus discípulos reunidos, aparece su ascensión, que tuvo lugar 40 días después de su resurrección, lleva a los discípulos a Betania, que no sé si ustedes recuerdan que era uno de los lugares favoritos de Jesús. Ahí en Betania vivía Lázaro, Marta, María, y allí en el Monte de los Olivos es donde él es ascendido. 5 grandes etapas en el Evangelio de Lucas para que podamos focalizar su desarrollo. La historia del nacimiento, Lucas, al contrario de Mateo, lo cuenta desde el ángulo de María. Y algunos dicen que ella fue, alguna tradición, que ella fue la inspiradora principal de todo el relato de Jesús. No se sabe, pero sí se sabe que él ha consultado con ella y seguramente ella ha aportado a los detalles de sus escritos. Se lo llama el Evangelio humano, porque él tiene muchos detalles de las personas que eran marginadas. Lucas registra la única historia acerca de los primeros 30 años de la vida de Jesús. Relata allí cuando él tenía 12 años y se pierde en el templo, cuando los chicos judíos a los 12 años eran considerados mayores de edad o capaces de hacer buenas obras, y había una ceremonia que se llamaba el Bar Mizvá. Y allí iba Jesús al templo, y allí donde se pierde. Yo no voy a entrar en los detalles porque están allí en los escritos. Es muy interesante el detalle de que las mujeres iban adelante de los varones, los chicos iban con los varones y las niñas con las mujeres, y habían así todo un preparativo en esa fiesta tan grande, y allí se pierde Jesús. María pensaba que estaba con José, José pensaba que estaba con María y lo pierden. Pero es interesante que cuando lo encuentran, la expresión de Jesús, cuando le dice, ¿no sabían que tengo que estar en los negocios de mi padre, o en la casa de mi padre, o en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿De qué padre? María siempre le había dicho que José era su padre. Es interesante descubrir que él a esta edad ya tenía plena conciencia de quién era. Y esta expresión, en los negocios de mi padre me es necesario estar, es el primer registro del Evangelio, de las palabras de Jesús. Él a esa edad ya tenía clara conciencia de quién era. Aparece el relato del bautismo, que allí en el bautismo también aparece un detalle que solamente Lucas lo registra, que no está en los otros evangelios, que dice que él fue lleno del Espíritu Santo como resultado de la oración. Dice, y mientras él oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Por eso se lo llama al Evangelio de Lucas el Evangelio
carismático, porque habla más del Espíritu Santo que el resto de los evangelios. Lucas también aborda el tema de las bienaventuranzas, pero mientras Mateo toma 8 bienaventuranzas, Lucas registra 4 bienaventuranzas y 4 maldiciones. Las desdobla agregándolos ay. Por ejemplo, cuando dice ay de los ricos, ay de ustedes que ahora ríen, desdobla las bienaventuranzas en 4 y en 4 maldiciones. Mateo da 8 bienaventuranzas. Y hay un detalle que si uno presta atención, cuando Mateo habla de que Jesús, antes de que Jesús dé las bienaventuranzas, dice, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, relata Mateo. Lucas dice, descendió del monte. Y allí hay una aparente contradicción entre ambos evangelios. Pero en realidad lo que se cree fue que el sermón del monte fue dado en un lugar que se llamaban los cuernos del Gitín, que era una meseta. Subiendo al monte había un lugar anivelado y en esa meseta Jesús dio estas enseñanzas. Uno dice subió, otro dice bajó. En realidad sería en un lugar anivelado del monte, fue donde se dieron, en una planicie o en una llanura, fue donde se dieron las bienaventuranzas y todas estas enseñanzas. No era una contradicción, sino que alguien dijo subió y otro dijo cuando él descendió en el llano, en el lugar anivelado, allí dio esta parte de sus enseñanzas. Es interesante que hay algunas parábolas que no aparecen en el resto de los evangelios, como por ejemplo la parábola del buen samaritano, que se hizo tan famosa que hasta el día de hoy se cuña esa frase. El buen samaritano es una expresión que aún usa la sociedad que no conoce al Señor, hablando de la responsabilidad de ayudar al prójimo. Aparece la parábola del hijo pródigo, en realidad el padre pródigo y 2 hijos perdidos, que está en Lucas 15. Aparece también la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, que a través de la perseverancia en oración logra su objetivo. Se tardará a Dios en responder a aquellos que claman a Él, día y noche. También aparece la parábola del fariseo y el recolector de impuestos, que menospreciaba a los demás, confiando en su autosuficiencia y orgullo, y el Señor dice que así llegó su oración, hasta el techo. También aparece la parábola del amigo a la medianoche que golpea la puerta para ver si tiene algo de pan, porque le cayó una visita inesperada. Parábolas exclusivas de Lucas. En Lucas 13 aparece la parábola de la higuera estéril, refiriéndose a la falta de fruto que había en Israel. La higuera era una de las banderas de Israel. Aunque también tiene que haber una enseñanza para nosotros, se estaba refiriendo allí, según creen los eruditos bíblicos, a Israel como una profecía de que no había fruto dentro de ese pueblo en ese periodo de su ministerio. Aparece la parábola del gerente corrupto, la del rico y Lázaro, y es interesante que es la única parábola que tiene un nombre propio. Aparece un nombre, Lázaro, que muchos suponen que era una persona real. También aparecen algunos incidentes exclusivos en este evangelio. Por ejemplo, la misión de los 70. Otras versiones dicen la misión de los 72. Tomando Génesis 10, cuando habla de las naciones, esta expresión, los 70, algunos dicen que era casi una elección profética, porque se creía que 70 eran las naciones que abarcaban a toda la humanidad. Por eso Lucas habla de 70 y no de 72, pensando como él tenía un pensamiento gentil, porque él era gentil, estaba pensando en esta comisión a todas las naciones. Es interesante que es el único evangelio que incluye un relato de la ascensión, aparte de la mención breve que hace el resto.
y menciona algunas personas que eran muy especiales para él, o que él tenía un interés especial. Se lo llama el evangelio más humano, porque hace muchos detalles en algunas personas en particular. Por ejemplo, en la prostituta que ungió los pies de Jesús en la casa del fariseo, en la mujer que tocó el borde del manto de Jesús en medio de una gran multitud, que fue sana de este flujo de sangre. Hace referencia a la comida en la casa de Marta y María. Menciona la historia de un recaudador de impuestos, Zaqueo. La sanidad de un hombre con hidropesía, la mujer que tenía la joroba, los 10 leprosos, la ofrenda de la viuda, los 2 hombres camino a Emaús, que es interesante esta historia porque de los 2 hombres tiene un solo nombre y habla de un tal Cleofas, pero muchos creen que el anónimo de esa historia era el propio Lucas, que tiene una experiencia así con el Cristo en el camino a Emaús. Menciona muchas personas, por eso algunos dicen que el Evangelio de Lucas llevaba el corazón de un médico. El médico es un ser, una persona interesada en los sufrientes. Es una vocación el ser médico, aunque uno tal vez lo busquen como una salida económica. Hay mucho elemento de vocación, de querer ayudar al necesitado, de compadecerse del que sufre. Y Lucas era un médico con corazón de un médico de familia, por eso hace tantos detalles, especialmente en las personas. Y hay 6 grupos en los cuales Lucas focaliza la atención. Por ejemplo, los samaritanos. Los samaritanos eran un grupo despreciado por los judíos, marginados, porque era el resultado de matrimonios de judíos y no judíos durante el exilio. Entonces, ellos consideraban que los samaritanos no podían ser participantes de la salvación, y Lucas los incluye hablando justamente de la parábola del buen samaritano. También hace hincapié en que el único leproso que volvió a dar gracias después que ese grupo fue sanado fue un samaritano. También destaca cómo Santiago y Juan querían pedir que cayera fuego del cielo sobre los samaritanos porque habían sido groseros con Jesús, para ver si se reaccionaba y se tenía un poco más de contemplación sobre ellos. Lucas revela su preocupación de que la historia de Jesús sea preservada como un aliento para que los samaritanos también puedan recibir el Evangelio y tratar de sanar ese distanciamiento que había entre samaritanos y judíos. Él habla mucho de este grupo de personas, los samaritanos, están destacados allí en su Evangelio. Otros que están destacados son los gentiles. Él mismo era gentil. Entonces él aparece reiteradamente en sus historias. También él hacía mucho énfasis en los marginados. El llamado de Zaqueo, que era marginado por su profesión, era un recaudador de impuestos, casi traidor a la patria. Y él habla de que Zaqueo recibió salvación. Destaca la salvación de Zaqueo, destaca la sanidad de los leprosos, donde estaban allí los samaritanos, pero también los leprosos eran los marginados. También se acuerda de los pobres, de las prostitutas que unge los pies de Jesús, los marginados, los desvalidos, los más frágiles de la sociedad estaban en la pluma de este escritor inspirado por Dios, en la pluma de Lucas, y están registrados allí en su evangelio. También se le llama a este evangelio el evangelio femenino o el evangelio de las mujeres, porque Lucas destaca mucho el rol y nombres de mujeres en su evangelio. Por ejemplo, Marta y María, la mujer que toca el borde del manto de Jesús. Menciona a las mujeres que lloran por Jesús mientras él va camino allí a su crucifixión llevando la cruz. E incluye 10 mujeres en su relato que no están mencionadas en ningún otro lugar. Y menciona otras 3 mujeres más
en sus parábolas. El evangelio de la mujer. También le llaman el evangelio de los pobres. Él registra cómo José y María llevan al templo palomas para el sacrificio. La paloma era el sacrificio de la gente menos pudiente, y él destaca que el sacrificio más barato de la ley era el ofrecimiento de las palomas, y lo hacía María y José, haciendo énfasis en que también el evangelio era para los pobres. A tal punto hace este énfasis que cuando él habla en su bienaventuranza no habla de los pobres en espíritu, habla de los pobres, haciendo énfasis en la pobreza. Él relata de que el que te pida, dale, y si alguien lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Cuando los menciona a los pobres en la parábola del gran banquete, él le dice, sal deprisa por las plazas y a los callejones del pueblo y trae a la fiesta a los pobres, a los desvalidos, a los cojos y a los ciegos, a los marginados de la sociedad. El evangelio, la salvación, también es para ellos. Es interesante también que en la parábola del rico y Lázaro habla de que murió un mendigo. Y el mendigo fue el que se salvó. También menciona otro grupo de personas que son los pecadores. Ahora uno dice, si el evangelio no es para los pecadores, ¿para quién es? Pero él los menciona de una manera especial, porque su evangelio no estaba hecho para los judíos, estaba pensado en la humanidad. Él tenía en su mente y en su corazón que el evangelio de Jesús tenía que llegar a todo el mundo. Por eso se dedica a hablar mucho de los gentiles y de los pecadores. Hay una palabra que se destaca en todo su evangelio. Es una palabra griega que es esplagnisomai, que es la palabra compasión. Lucas usa mucho esta expresión, y Jesús tuvo compasión. Viéndolos desamparados, tuvo compasión. Era su corazón, era su sentir. Porque era un hombre que se compadecía de los débiles y anhelaba que pudieran ser tocados y salvados por su mensaje. Otro énfasis que hace el Evangelio de Lucas es en los ángeles. El interés particular en los ángeles aparece allí, apenas comienza el relato, donde aparece el ángel Gabriel. Se le aparece al sacerdote Zacarías, anunciándole el nacimiento de Juan, el Bautista. También aparecen anunciando el nacimiento de Jesús a María. Lucas registra el ministerio de ángeles cuando Jesús oraba en Getsemaní, que aparecían para consolarlo y fortalecerlo. Lo sobrenatural aparece en este evangelio muy reiteradamente, y también se le llama el evangelio más carismático, porque hay más acerca del Espíritu Santo en Lucas que en la suma de Mateo y Marcos. Por ejemplo, registra cómo el Espíritu Santo hace que Jesús pueda nacer. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Destaca la intervención del Espíritu Santo en la gestación de Jesús. También relata que Elizabeth y Zacarías fueron llenos del Espíritu Santo. Menciona cómo Simeón es movido por el Espíritu Santo a encontrarse con el bebé. Y la menciona a Ana como la profetisa, también una mujer llena del Espíritu Santo. Cuando entra ya en el ministerio de Jesús, menciona que el Espíritu Santo lo impulsa al desierto, y después menciona que cuando sale del desierto sale en el poder del Espíritu. El Evangelio de Lucas termina insistiendo a sus seguidores que esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos de este poder de lo alto que es el Espíritu Santo. Por eso se lo llama el Evangelio carismático. Hay un énfasis ahí en el Evangelio acerca de esto. Otra de las cosas que destaca el Evangelio de Lucas es la oración. Él hace énfasis en la oración de Jesús, en la oración de los 12, de sus discípulos. Por ejemplo, escribe
acerca de las oraciones de Jesús más que cualquier otro autor. Por ejemplo, menciona 9 veces en la que Jesús oró. Otros no destacan tantas veces las oraciones de Jesús. Y se lo ve en su evangelio varias veces orando constantemente a su Padre en busca de dirección. También se menciona la oración de sus discípulos. Está allí aparece la enseñanza del Padre Nuestro, cuando le piden que les enseñe a orar. La tradición también lo llama el Evangelio de la Alegría, porque es el único evangelio que tiene una palabra griega para risa. No hay otro que se refiera a la risa. Él habla de la alegría y se habla mucho de la alegría en su evangelio y usa esta expresión cuando Jesús estuvo lleno de alegría por el Espíritu Santo. Aparecen allí también la alabanza y la adoración. Está el canto de los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Aparece lo que le llaman el Magnificat, la canción de María, o el Nunc Dimittis, que es el canto de Simeón. Aparecen esos 3 cantos en su evangelio. También se lo llama el Evangelio Universal. Miren cuántas cosas abarcó este hombre al escribir, ¿no? Porque destaca a Cristo como el Salvador de la humanidad. ¿Cómo tenemos que venir ante este Evangelio? Ya que vamos a exponernos a la palabra de Lucas. Tenemos que leerlo, vuelvo a repetir lo que dije antes, como un evangelio humano. Un evangelio para la humanidad perdida. Un evangelio que me ayuda a cuidar mi salvación. Un evangelio que me muestra la necesidad de que el hombre tiene que ser salvo. Un evangelio que me muestra cómo salvarme a través de Cristo, basándonos en los hechos históricos que Él viene contando acerca de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Por ejemplo, la palabra salvación aparece 25 veces en su evangelio. También tenemos que leerlo como un evangelio alegre. Habla mucho de alabanza, toma una parábola allí, todo el capítulo 15 de Lucas, hablando de la alegría de aquel pastor que encuentra su oveja, del padre que recobra a su hijo y de la persona que encuentra la moneda. Y habla de la alegría que hay en el cielo, de la fiesta que se hace cuando se encuentra lo perdido. Un evangelio de la alegría, un evangelio atractivo, agradable para leer. También Lucas hace énfasis en el cielo, un evangelio celestial le llaman los escritores los que interpretan este evangelio, porque enfatiza lo sobrenatural y la importancia del Espíritu Santo y la oración. Lucas es un evangelio de inspiración, para que abramos el corazón, para que nos expongamos a sus palabras. Lucas sabe que Dios tiene personas de todas las naciones que desea salvar, porque Jesús vino, vivió, murió, resucitó y ascendió de los muertos para salvar al hombre, y Él es el que con más detalles relata la historia. Se le llama el Evangelio histórico, porque es un libro de historia, inspirado, por supuesto, por Dios. 24 capítulos, 1171 versículos, de un hombre que nos quiere contar su impresión, lo que él recibió de aquellos que habían estado personalmente con Jesús, donde él relata en Lucas y en los Hechos, de una manera magistral, la historia del comienzo de la salvación, de los primeros tiempos de la iglesia, para que nosotros podamos ponernos a sus pies, ya después de casi 2000 años, volver con sencillez el corazón a este bendito evangelio, a esta bendita palabra de Dios, santa, que transforma nuestro ser a su imagen
y nos quiere hacer sabios para la salvación. Amén, hermanos. Vayamos con un corazón abierto al Evangelio de Lucas. Terminemos estos 3 días que nos quedan, el Evangelio de Mateo. Leyendo, si podemos tomar tiempo, 40 minutos, 1 hora por día de lectura, hagamos el esfuerzo. Toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios. Dios permitió que todo lo que está escrito se registrase allí. Cada uno con su perfil, cada escritor con su propio perfil, pero inspirado por Dios, para que podamos crecer y ser perfectos y lleguemos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Aleluya. Podemos decir, viva la palabra de Dios. Amén. Viva su santa palabra. Viva la palabra de Dios que nos pueda ser útiles, enteramente preparados para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Que tenemos el privilegio, la bendición de poder abrirla sin persecución, sin problemas. Hay tantos que dan la vida, que están, Señor, para poder tener la palabra, se han arriesgado de tal manera y nosotros con tanta facilidad podemos acceder a ellas. Gracias, gracias, gracias. Hacenos hombres con un corazón volcado a tu palabra. Así como decía el salmista, es ella todo el día mi meditación. La tengo metida en mis pensamientos, la tengo metida en mis emociones, la tengo metida en el corazón. Tu palabra bendita nos alumbre, nos inspire, nos oriente, nos corrija, nos ayuda, Señor, nos ayudes a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Y así, preparados, capacitados, descubriendo tu corazón allí en los evangelios, podamos ir lanzados para alcanzar las naciones que están perdidas para ti. Señor, queremos ir adelante con la comisión de hacer discípulos a todas las naciones, de alcanzar a todo el mundo como allí en Lucas, este énfasis hacia el mundo gentil. Danos este corazón, Señor, e inspíranos a través de tu palabra a parecernos cada día más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.